Mi nombre es Angélica Reques, soy directora de la Dirección de Programación y Preinversión del BIPFE. El ingeniero Juan Carlos Cáceres es nuestro profesional encargado de este programa. Entonces vamos a empezar haciendo un pequeño resumen de lo que se trata el FOSIP. La mayoría de ustedes ya conoce y sobre eso vamos a empezar a trabajar por grupos. Ya terminamos la exposición y nos empezamos a organizar. Gracias y bienvenidos nuevamente. Muy buenos días, soy Juan Carlos Cáceres. Lo que vamos a hacer es un pequeño repaso de lo que es el reglamento básico de preinversión, pero así violento. Vamos a ir directamente a lo que son las etapas y demás, después pasamos al FOSIP. Ya ahí en el FOSIP vamos a hablar sobre los alcances que tiene que quede claro qué es lo que se quiere con el FOSIP. Y ya después entramos un poco a conversar en lo posible con cada municipio, es lo que se quiere llegar, para ver qué ideas tienen, qué tipo de proyectos se pueden presentar y demás. El marco conceptual, ya eso conocen sobre lo que es el gasto de inversión pública, la normativa que la respalda, hay resoluciones supremas, hay la resolución ministerial, lo que es la preinversión, definiciones, no vamos a entrar, reglamento básico de preinversión. Este reglamento es la base para la presentación de lo que son proyectos de inversión pública. El objetivo de este reglamento es proporcionar elementos técnicos, ¿ya?, para que podamos elaborar en sí el proyecto de inversión pública. Orientar una adecuada, ordenada, oportuna programación y ejecución de la inversión pública. Para eso necesitamos elaborar un proyecto que nos diga incluso es o no es factible. Porque si nos dice no es factible, no vamos a ponernos hasta que salga factible. ¿No? ¿Sí? Para eso sirve elaborar un proyecto. En el ámbito de aplicación, todas las entidades del Estado. La responsabilidad de las entidades es muy importante. La máxima autoridad ejecutiva de cada entidad del Estado es la que tiene la responsabilidad de los proyectos de inversión pública. O sea, tiene que conocer, por eso tiene que aprobar los proyectos. Aquí vamos a ir a lo que es ya el estudio de diseño técnico de preinversión. En la normativa vigente, para poder ejecutar un proyecto de inversión pública, lo que se requiere únicamente es el estudio de diseño técnico de preinversión, o EDTP, que ya deben haber escuchado, se maneja bastante esto. Pero para lograr elaborar este estudio, se inicia con lo que es el informe técnico de condiciones previas, este informe nos permite ver cuáles son las condiciones que tenemos para poder elaborar el proyecto o el estudio. Nos dice cuál es la situación, por ejemplo, del derecho propietario. ¿Hay derecho propietario saneado? La primera pregunta. Si no se tiene, pues ¿qué hacemos para obtenerlo? Porque no podemos hacer inversión pública en propiedad privada, por esa razón. Entonces puede ser en algunos casos una limitante, no tenemos dónde construir, entonces todavía no podemos ese proyecto, tendríamos que retrasarlo un poco hasta conseguir un lugar. Por eso aquí ya se habla de condiciones previas, temas de medio ambiente. ¿El proyecto va a afectar el medio ambiente? Aquí ya tenemos, en este informe, tenemos que identificar cuáles podrían ser. ¿Para qué? Para que cuando se elabore el estudio, pues se tomen las acciones necesarias para minimizar estos efectos que podrían haber. El otro tema también son los riesgos que pueda tener el proyecto. ¿Qué pasa si el riesgo es que hay inundaciones y nosotros no lo hemos identificado en el informe? En el estudio van a hacer, construyen, listo, está construido. Ya había un riesgo de inundaciones. Si en el informe no lo hemos identificado, de repente en el estudio no lo van a elaborar y no van a haber acciones para poder reducir o eliminar estos riesgos. Pero es importante ser muy detallistas tal vez en lo que es el informe, esas condiciones que van a permitir que el proyecto se pueda ejecutar, pueda llevarse adelante. Hay temas también de socialización del proyecto.
Ya, dependiendo del tamaño del proyecto, podemos ver en lo que son carreteras, tienes que afectar tierras, terrenos privados, y lo que es una represa donde vas a inundar con el espejo de agua tierras productivas, incluso en algunos casos, se pueden formar problemas sociales. Y sobre todo en ese tipo de proyectos es necesario que se haga esa socialización para que la población sepa qué es lo que va a pasar. Cuando no se hacen estas socializaciones, el momento que ya se está elaborando el estudio, el momento de ejecutar tiene los problemas, te haces retrasar o de repente no puedes ni construir no puedes ejecutar tu proyecto. Entonces, por eso aquí en las condiciones previas, ya desde ese momento se ve que se vayan tomando en cuenta estos aspectos. Por lo menos si ya no los tienes socializados, pues ¿qué voy a hacer para socializar? ¿Cuáles son los pasos que voy a seguir? Para que al momento que se elabore el estudio, pues se comience ya a hacer esa socialización. La gente sepa de qué se trata. Si vamos a poner un reactor nuclear, hay que avisarle a la sociedad, ¿no ve? En el informe técnico de condiciones previas también está el tema de por qué, qué es lo que motiva para que hagamos el proyecto. Aquí ya tiene que estar, ¿qué es lo que nos motiva? No es el FOSIP a sacar un concurso, nos presentaremos. Eso no es motivo para elaborar un proyecto. El motivo es una necesidad, una problemática o una potencialidad que hay en el municipio, en el lugar. Cuando identificas de estos sale tu proyecto, salen los objetivos, las metas, los resultados que quieres lograr. ¿Ya? Entonces, aquí es muy importante que definan todas estas cosas. No es sentarse en un escritorio y hacer el informe, tienes que tener documentación, relevar información, de repente el mismo municipio ya releva información. Y esa es la que tiene que permitirle poder elaborar el informe técnico de condiciones previas. Ahora, con el informe de condiciones previas ya puedes pasar a la elaboración de tu estudio de diseño técnico de preinversión. Ahí le estás diciendo qué temas, qué cosas vas a tocar en el estudio, qué se tiene que elaborar en el estudio. ¿Ya? ¿Cómo lo pueden hacer? El municipio puede tener su equipo técnico, el cual va a permitir poder elaborar este estudio. O si no hay el equipo, lo que tiene que hacer es contratar un consultor, una empresa consultora, dependiendo. Si va a contratar, ¿qué es lo que tiene que hacer? Términos de referencia. Tienes que hacer un proceso de contratación, lo lógico, tienes que tener términos de referencia y tienes que tener un presupuesto referencial, es decir, memorias de cálculo para saber cuánto te va a costar el estudio, el elaborar el estudio. Con estos datos vas a poder hacer tu proceso de contratación. ¿Para qué? Para que te elaboren el estudio de diseño técnico de preinversión. Ya con ese estudio lo que vas a poder hacer es ejecutar el proyecto. Bueno, buscar primero financiamiento. Ahí vas a saber, cuando tengas el estudio, vas a saber cuánto realmente cuesta, cuánto es el costo del proyecto. Con ese costo, pues, a tocar puertas, ver mis bolsillos, tengo plata para hacerlo yo mismo, puedo prestarme, tengo accesibilidad a créditos, puedo hacerlo. Voy a hacer la gestión de recursos con algún organismo internacional, o puedo hacer la gestión de recursos con la gobernación o con otro municipio. O hoy en día se está viendo la posibilidad de lo que son las asociaciones público-privadas, por ejemplo. Puede haber interés de los privados para hacer proyectos productivos, lo que son industrialización, transformación, al privado le interesa. Dentro del mismo municipio puede ser que haya gente privada que le interese entrar a algún tipo de estos proyectos. Eso es algo, más adelante hay que un poco estructurar, organizar lo que son asociaciones público-privadas. No es solo firmar un contrato, se necesitan respaldos legales, los cuales todavía no se tienen avanzados. Hay algunas gobernaciones que Santa Cruz, Tarija, creo que han avanzado en algo de eso, pero hay que ir avanzando. Pero es una alternativa más. A lo que quiero llegar es que es una alternativa más de lo que es gestión de financiamiento, poder conseguir la fuente. Pero eso lo vas a hacer teniendo el estudio, sabiendo cuánto te cuesta, sabiendo qué vas a hacer, dónde lo vas a hacer, de qué tamaño va a ser. Y ese tamaño tiene que responder a un mercado. Sobre todo cuando estamos hablando de transformación, de industrialización, vas a sacar un producto procesado. Tienes que saber dónde lo vas a vender, a quién te puede comprar, le interesa comprar. ¿Ya? Esas cosas tienen que estar en el estudio, porque si no es
El construir una planta, equiparla a la planta, ponerla personal capacitado, capacitarlos, te van a sacar un producto, tienes el producto en la puerta de tu planta y después no sabes dónde venderlo. Y eso es lo complicado, vender. Entonces tiene que estar en el estudio, tiene que estar claro para que el que ejecute el estudio pueda venderlo, pueda tener esos retornos. Si se echa un préstamo, ese retorno le va a permitir pagar ese préstamo y no cargarle al mismo municipio para que lo esté pagando. El municipio no debería por qué cargarse eso. El proyecto tiene o debe pagar si llegara a ser un crédito. Entonces, esto es lo importante. En la preinversión, ¿qué es lo que vamos a hacer? ITCP. Si corresponde, términos de referencia, presupuesto referencial. Entonces, hasta aquí es lo que es elaborar el proyecto. En nuestro caso, según nuestra normativa, el estudio de diseño técnico de preinversión. Hay un contenido para lo que va a ser el informe de condiciones previas, donde se tienen que desarrollar lo más detalladamente posible. Todo esto lo tienen en el reglamento básico de preinversión, ¿no? Justificación de la iniciativa, incluso dentro de la justificación está, ¿es competencia del municipio hacerlo? Hasta eso se tiene que analizar en el informe. Si es su competencia, entonces puede hacerlo, ahí vas a tener respaldo legal para poder hacer alguna actividad. La idea del proyecto, hay que ponerle un poquito de detalle a la idea para que se entienda qué realmente se quiere hacer. No es decir, sí voy a poner un silo y ese silo tiene alguna dimensión tal vez, o esto tiene que diseñar en función de qué, de una producción, va a ser automático, robotizado, van a estar gente. ¿Cómo lo están pensando? ¿Cuál es la idea que tienen? Porque toda esa idea al momento del estudio es donde se va a ir a desarrollar. Ya después ahí tienen compromisos sociales, lo que habíamos hablado, estado de situación legal del derecho propietario, estado de situación en caso de afectación, que a caso de represas, demás, identificación de posibles impactos ambientales, ya hemos comentado, identificación de posibles riesgos, otros aspectos que eso depende del proyecto que se esté planteando, ¿no? Términos de referencia, también el reglamento tiene un contenido para poder hacer los términos de referencia si es que van a contratar a un consultor. Tipologías de proyectos, aquí vamos a pasar rápido. Hay 5 tipologías de proyectos en lo que es el reglamento básico de preinversión. Hay proyectos de desarrollo empresarial productivo, con esto estamos viendo lo que es industrialización verde que se conforma incluso empresas. Porque la empresa va a tener cierta autonomía que le va a permitir poder manejarse casi sola. Pero tiene que también su dependencia del gobierno, ¿no? Del gobierno municipal. Proyectos de apoyo al desarrollo productivo, que estos dos son los que interesa al FOSIP. Después hay proyectos de desarrollo social, agua, alcantarillado y demás, que no entran a lo que es el FOSIP. Proyectos de fortalecimiento institucional, si quiero hacer ampliaciones en el municipio, quiero hacer capacitación tal vez al personal para prestar un mejor servicio y demás, podría entrar ahí, pero tampoco es del FOSIP. Y proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, que esto sobre todo lo maneja el INIAF, las universidades, y podría haber tal vez alguna investigación que se haga a nivel de los municipios. Pero tampoco es en el FOSIP. Lo que nos interesa, proyectos de desarrollo empresarial productivo y proyectos de apoyo al desarrollo empresarial, al desarrollo productivo. A ver, categorizaciones de los proyectos deberían categorizarse en menores, medianos y mayores los proyectos. Y esto debería hacerse por sector, porque cada sector es diferente. Solo se tienen estas categorizaciones en agua potable y saneamiento básico, que no corresponde al FOSIP, en riego podría entrar, residuos sólidos no ingresa, y en el sector agropecuario. Entonces, ya hay unas categorizaciones en las cuales ya hay unos contenidos, incluso se puede decir mínimos, para poder elaborar proyectos de inversión pública. Esto es en genérico. Cuadro de metodologías de evaluación, también esto ya lo habíamos visto. Hay los proyectos de desarrollo empresarial, es un costo-beneficio, tiene que mostrar rentabilidad. Si el proyecto no es rentable, no es interesante, no sirve, se puede decir. Tiene que ser rentable. Si no es rentable, no corresponde ejecutarlo incluso.
Proyectos de apoyo al desarrollo productivo ya tienen costo-beneficio, eficiencia, tiene que mostrar que esto es sostenible, que se puede sostener en el tiempo, que vamos a ejecutarlo, pero puede mantenerse. Metodologías de evaluación, hay análisis costo-beneficio, hay algunas referencias que se hacen, análisis costo-eficiencia, lo mismo. Ahora vamos a entrar a lo que es el fondo concursado. La primera parte es un poco para recordarles lo que es el Reglamento Básico de Preinversión y que se requiere del estudio de diseño técnico de preinversión. En lo que es el FOSIP, todos ya conocen, hay una ley que aprueba, hay un decreto supremo que reglamenta y hay una resolución ministerial que aprueba el ROP, el reglamento operativo. El objetivo del FOSIP, aquí es apoyar en la reactivación económica del país, impulsando el crecimiento y diversificación. Quiere que se tenga una reactivación económica, pero también el plan de desarrollo económico social tiene un norte, tiene una visión hacia adelante. Industrialización con sustitución de importaciones. ¿Qué es lo que quiere el presidente que nos ha recalcado de diferentes formas? Quiero ver un país donde ya no importemos, somos importadores de todo. Quiero un país que ya no importe. Quiero que se industrialice, que haya industrialización. Esa industrialización también hace que también dejemos de importar. Entonces, todos los proyectos del FOSIP están orientados a esto, a poder sustituir las importaciones. Es lo primordial, lo principal, a lo cual se le va a dar mayor importancia. ¿Ya? Si sustituye importaciones, como que el proyecto va. Si no sustituye importaciones, solo es industrialización, un peldaño abajo. Porque al presidente lo que nos va a preguntar dentro de unos años, a ver, ¿cuánto han sustituido? Y si le mostramos solo que hemos industrializado todo y no hemos sustituido, seguimos importando, no le interesa. Los recursos que ha dispuesto es para que podamos sustituir, que ya no importemos. Es lo primero que se tienen que fijar en sus proyectos. ¿Ya? Una sustitución, mejor si es una sustitución directa. Y bueno, como saben, está dirigido esto a los gobiernos autónomos departamentales, aquí hay un error, gobiernos autónomos municipales, a las GAIOCs. Perdón, aquí hay un error, no es así. Son a los municipios y a las GAIOCs. Entonces, aquí como ven está resaltado sustitución de importaciones. Como les decía, esto es a lo que tenemos que apuntar con todos los proyectos. Han habido muchos proyectos que han presentado para la compra de maquinaria pesada, que con la maquinaria pesada vamos a habilitar, mantener, a aperturar nuevos caminos que van a ayudar al movimiento de la mercancía, de la producción y demás, y que sustituye importaciones. Medio raro, ¿no? Para justificar eso es bien difícil. Maquinaria pesada, por eso en cierta forma lo hemos sacado de lo que es el FOSIP. Porque no va a haber una sustitución directa, no es de que hacemos el proyecto, hemos comprado maquinaria y hemos sustituido importaciones. Más bien lo que estamos haciendo, estamos importando tractores para hacer eso. ¿Ya? Nos han llamado la atención de ese tema. Eso no es sustitución de importaciones, quiero ver sustitución de importaciones. ¿Qué importamos? Por ejemplo, papa nos dice. ¿Qué podemos hacer con la papa? Importamos harina de trigo. La harina de trigo se importa en gran medida. ¿Qué podemos hacer para poder sustituir esas importaciones? Producir trigo. Para producir trigo, ¿qué necesitamos? Producir semilla. De repente, tener mecanización agrícola en las zonas donde se produce trigo. Entonces, todo eso hay que ir viendo qué potencialidades tenemos, qué podremos hacer en el caso de trigo. En algunos municipios se produce, en otros no se produce, pues habrá que ver. Es un fondo concursable. Infraestructura productiva. Lo que se quiere es industrialización, lo que les mencionaba. Se quiere ver de que la materia prima que estamos produciendo, darle un valor agregado, darle un valor que pueda también tener un mejor precio.
que pueda entrar a mercados, incluso mercados externos. Inicialmente vamos a pensar en el mercado interno. E incluso cuando estamos hablando de sustitución de importaciones, estamos sustituyendo importaciones, hemos dejado ya de importar algún producto. ¿Qué es lo que pasa? No es que nos quedemos ahí. Eso va a dar lugar más bien a que también nos volvamos exportadores de eso que hemos sustituido. Después, proyectos productivos. Son proyectos que van a ayudar a mejorar la producción, pero no son transferencias público-privadas. No se quiere hacer transferencias público-privadas. El nivel central del Estado ya tiene otros programas que ha sacado con financiamiento, como por ejemplo Mi Riego. Hay pozos, hay proyectos específicos de hortalizas, si no estoy mal, no sé si ya está vigente, había otro de papa y demás. Hay programas que van sacando, con los cuales lo que se busca es poder apoyar y mejorar la producción y productividad. E incluso con esos programas se hacen transferencias público-privadas. Pero con el FOSIP no está orientado a eso, no está orientado a hacer transferencias público-privadas. Entonces, lo que son proyectos productivos hay que tener mucho cuidado. Muchos dicen, vamos a mejorar la producción de tomate. Dependiendo cómo se lo plantee esa producción, mejoramiento de la producción de tomate, hay que ver si puede o no puede ingresar a lo que va a ser el FOSIP. Si van a hacer transferencias público-privadas de semilla a algunos equipamientos, no corresponde. Si esa es la metodología que van a utilizar para mejorar la producción de tomate, no corresponde porque habrían transferencias público-privadas. Hay que ver cómo mejoramos. De repente plantines requieren, compraría la gente plantines de tomate para producir tomate, de repente por ahí podríamos entrar. Pero ya el productor conoce cómo hacer plantines, de repente no le va a interesar comprarlos, sino él mismo se va a hacer su almaciguera y va a sacar sus plantines. Entonces hay que ir viendo qué cosas podrían ser. ¿Ya? Hacer riego en tomate, les vamos a transferir sistemas de riego, transferencia no corresponde. Entonces hay que ver y analizar bien qué es lo que se puede hacer, cómo podemos hacer de apoyar para que pueda mejorarse y sustituir importaciones. En este caso, por ejemplo, tomate que también se importa. Bueno, este tema también ya lo conocen, hay una distribución de los 1.500 millones que se han aprobado, se ha hecho una distribución por categoría de municipios, eso en función de la población que tienen los municipios, esto un poco para que haya una distribución un poco más equitativa, digámoslo así, para que los municipios puedan optar a este fondo concursable. Se ha dado aquí mayor monto a la categoría B, que serían en la categoría donde hay mayor cantidad de municipios. Son 600 millones que se está dando. En la categoría D, que son los municipios más grandes, con mayor población, estamos hablando de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, por ejemplo, se ha dado un menor monto, es porque ellos también tienen sus recursos. ¿Ya? Pero se está dando, de repente hay algunas iniciativas que van a poder salir de estos, pero solo tienen 200 millones, está un poco más limitado en este caso. ¿Ya? El ciclo del FOSIP ya lo conocen, es la convocatoria, se hace una convocatoria, hay una admisión de los proyectos, se les da tiempo, vamos a ver de que las siguientes convocatorias se dé más tiempo para presentar, porque hay municipios que suelen hacer unos ajustes en función de la presentación que se hace, del apoyo, acompañamiento que se pueda dar, entonces van haciendo algunos ajustes a sus proyectos y para eso necesitan tiempo. Se está viendo de que haya más tiempo, no como en el primero que era un corto tiempo que no daba tiempo para poder hacer ajustes o poder elaborar incluso algún proyecto. Evaluación, priorización, aprobación del proyecto, y esto es ya la parte del concursable para ver qué proyectos van. Entonces aquí lo importante, ¿cuáles son los proyectos que van a interesar más? Los que sustituyen importaciones. ¿Qué va a pasar si presentan 2 proyectos de sustitución de importaciones y 100 proyectos que son industrialización? No creo que les aprobemos todos los proyectos de industrialización, porque de aquí a un tiempo nos van a preguntar cuánto han sustituido y solo tenemos 2 proyectos. Entonces, otra vuelta, sustitución de importaciones es lo importante, porque eso es lo que nos van a pedir, es lo que nos va a pedir el presidente, es lo que nos va a pedir el
el PEDES, que dice sustituir importaciones con industrialización. Entonces, quieren industrializar, perfecto, mejor si esa industrialización hacia la sustitución de importaciones, porque ese proyecto va a ser mucho más interesante para que sí se pueda ejecutar. Se van a publicar, comunicar los resultados, va a haber una programación ya de los proyectos que van a ejecutarse, la ejecución como tal de los proyectos y el seguimiento, evaluación de los resultados. Tenemos que tener proyectos que funcionen, no es de que hemos construido, ahí está equipado, está la gente, pero no funciona. ¿Y qué se necesita para que funcione? Capital de trabajo. El capital de trabajo tiene que ser considerado en los proyectos, porque si no los consideran, los proyectos no van a funcionar. Si ustedes no lo ponen el capital de trabajo, quiere decir que ustedes van a poner como contraparte. Porque si ustedes no lo ponen, ¿quién lo va a poner? Alguien tiene que poner ese capital de trabajo, alguien tiene que hacer para que puedan operar. Lo que son de las convocatorias, solicitud escrita, la máxima autoridad es quien tiene que presentarlo. Sí, no, por ese lado no hay ningún problema. Tiene que haber el estudio de diseño técnico de preinversión, lo que les hablé al comienzo. Para poder ejecutar un proyecto de inversión pública se requiere de una sola etapa, de un solo documento, el estudio de diseño técnico de preinversión. ¿Y por qué se está pidiendo solo el estudio de diseño técnico de preinversión? Porque otra cosa que se quiere es de que de una vez haya inversión, que se gaste recursos del Estado en inversión pública. Por eso es que ya se pide dónde tienen sus proyectos de inversión, los que están listos para poder ejecutarse. Metan eso a concursar, si es que se marca en todos los requisitos que se pide. Si no son transferencias público-privadas, es una opción para poder lograr recursos, un financiamiento para ejecutarlo. El informe técnico de aprobación. Alguien tiene que decir que ese proyecto que ustedes están presentando es viable, se puede ejecutar, se puede cumplir con ese cronograma que están poniendo de ejecución. Porque a veces dicen, sí, lo vamos a ejecutar en 3 meses, cosas que pueden durar 1 año. Alguien tiene que responsabilizarse y por eso es el informe. Y el informe comúnmente viene del proponente, del que lo ha preparado. No es de que esto va a pasar a alguien más y que él que diga si se puede o no se puede ejecutar. Hay responsabilidades que se tienen que cumplir. Como ya les he dicho, los proyectos de inversión pública tienen que estar aprobados por la MAE, tienen que ser de conocimiento la MAE. Entonces a la MAE el técnico tiene que decirle, sí, se puede ejecutar como está. Y no es cuestión de reducir por aquí, reducir por allá para poder ganar tiempo o ganar en los costos o que salga positivo esto. Y después, cuando se ejecute y eso no funcione, va a haber los problemas. Entonces, tienen que tener un informe también donde diga y se responsabilicen de que eso sí se puede ejecutar, sí es viable, sí es sostenible. Documento de derecho propietario. Como ya les mencioné, es muy importante tener lo óptimo, que esté saneado. Ese terreno es de propiedad del Estado, es propiedad del municipio. Si es propiedad del municipio, con toda confianza puedes ejecutar un proyecto de inversión pública. Pero si no lo tienes, aquí tenemos que tener algún acuerdo, algo que nos diga de que esto por lo menos está en un proceso. Porque todavía aquí está entrando a un concurso, todavía aquí se tiene que ver de hacer tal vez ajustes al estudio. Y en todo ese tiempo que puede ser corto o largo, se tendría que ver de poder sanear este tema. De tal forma que el momento de empezar la ejecución de un proyecto de inversión pública, no lo estés haciendo en propiedad privada. Si lo haces en propiedad privada, después el dueño puede decir, no, esa planta es mía porque está en mi propiedad. Pero eso la inversión lo ha hecho el Estado, puede ser, pero ¿para qué invierte en mi propiedad? Y esos problemas se pueden dar. Ahora, ese es riesgo que tendría que correr también las autoridades, los técnicos y demás, de construir hacer una inversión pública en propiedad privada, lo cual no se tiene que hacer. Y eso sí va a ser auditado después y van a correr las responsabilidades. Pero consideren que tiene que haber, lo que es derecho propietario, bien claro en qué situación está, qué se va a hacer. Y como ya les mencioné, en el informe de condiciones previas ya se toca esto. Entonces, al comienzo de cuando estás ideando tu proyecto,
ya estás viendo que dónde puedo construir, en qué situación está el derecho propietario de esta planta, de esta infraestructura que quiero hacer. Entonces, ahí ya se van tomando medidas para poder dar solución a esto y al momento de ejecutar tengas pues la libertad de ejecutarlo con toda confianza y seguridad. Actas de consenso social también son necesarias porque después en la misma sociedad te dice que no se puede construir eso, que no sabíamos y comienzan a retener, no cumples con tus cronogramas de ejecución e incluso te pueden hacer parar el proyecto. Entonces, estos son necesarios por esos temas. Eso se ha visto en los proyectos de inversión pública que ocurren. La gente no quiere después que se construya una represa. Claro, la represa tiene otra complejidad, es mucho más compleja que construir una planta tal vez. Pero si es una planta con un reactor nuclear, yo creo que sí va a haber muchos problemas. Entonces, tiene que saber la gente. Entonces, va bajando en la medida de las características del proyecto, puede bajar esta acta de consenso, la dificultad que pueda tenerse al sacar, al socializarse, al dar a entender de qué se quiere hacer. ¿No? Pero tiene que haber un acta. En las categorías de proyectos que se pueden presentar, ahí tenemos sustitución de importaciones, de otra vuelta está resaltado. ¿Qué es lo que se quiere? Proyectos que incentiven la producción de aquellos bienes que son importados por el país. Y otra vuelta les repito, tiene que haber sustitución. Si el proyecto no sustituye, solo industrializa un producto, puede entrar al FOSIP, sí, pero que como que va a estar un peldaño abajo. Si es sustitución de importaciones, como que eso sí va a entrar. Habría que ver si el proyecto está bien hecho, pues adelante. Infraestructura productiva, coadyuven al fortalecimiento de la base productiva. Hay temas de transformación, hay temas de infraestructura productiva que facilite la producción, pero consideren que no pueden ser transferencias público-privadas. ¿No? Si vas a hacer transferencia, no va. Proyectos productivos que apoyan a emprendimientos locales, los mismos serán relacionados a la producción agrícola, transformación, comercialización de productos alimentarios y agroindustriales. Y otros, estos proyectos productivos tienen que estar directamente relacionados a lo que es sustitución de importaciones, porque si no igualito nos vamos a ir por las ramas y no vamos a sustituir. Y otra vuelta, nuestra meta, nuestro horizonte, nuestra visión como país que se quiere y que está plasmado en el PEDES es industrialización con sustitución de importaciones. A eso queremos ayudar, con eso queremos coadyuvar. Y aquí con este fondo lo que se está haciendo es justamente pedir a los gobiernos autónomos municipales y GAIOCS que apoyen para poder llegar y cumplir con esta meta. Los proyectos, tipos de proyectos según el Reglamento Básico de Preinversión, tipología 1, tipología 2. Tipología 1 son los de desarrollo empresarial productivo. Se va más a poder transformar, tratar de crear empresas municipales, que sería, digamos, un poco lo óptimo, pero es en función también de las capacidades de los municipios. Como empresa municipal puede tener cierta autonomía e independencia para poder ejecutar, para poder funcionar y producir y ser rentable. Y esa rentabilidad también le puede beneficiar al municipio para poder hacer algunos otros proyectos, en función de esa rentabilidad que esté logrando. Proyectos de apoyo al desarrollo productivo. Pueden haber aquí, en lo que es la tipología como tal del reglamento, está caminos vecinales, puentes vecinales y demás represas, que apoyan a través después de sacar producción y demás. Pero el FOSIP está orientado a sustitución de importaciones. Si este camino vecinal no saca productos que sustituyan importaciones, que te digan cuánto y justifiquen muy bien justificadas, caminos vecinales, puentes, de repente no van. ¿No? Pero aquí yo estoy mostrando lo que es la tipología, a qué tipo de proyectos corresponde esta tipología de apoyo al desarrollo productivo. Y como dice aquí, cuando contribuyen a la sustitución de importaciones, esta tipología 2 de proyectos van cuando contribuyan a la sustitución de importaciones. Puedes hacer mejoramiento genético, por ejemplo, aunque el mejoramiento genético vas a tener algo después de 3, 5 años.
Pero eso, y incluso eso ya hay instancias, instituciones que se dedican a lo que es mejoramiento genético. Ahí tenemos al INIAF, universidades, que ellos son los que deberían sacar. Tenemos de sanidad, sistemas de riego, centros de extensión y demás. Como ejemplos, en lo que son plantas procesadoras de productos agropecuarios, estaríamos hablando en planta, por ejemplo, de embalaje de frutos frescos. ¿Por qué? Porque importamos mucha fruta, por ejemplo, manzana, durazno. Solemos importar, todos los años nos ingresa y casi año completo creo que tenemos, sobre todo en las ciudades capital, Cochabamba, La Paz, Santa Cruz. El mercado sí está, siempre hay manzana, por ejemplo. Bueno, porque es también mercados interesantes, hay mucha población, tengo más oportunidad, más probabilidad de vender. Pero la manzana nacional debería estar también en estos mercados, presentable, en cajas tal vez. Entonces aquí se habla de embalaje de frutas, de repente es el problema. Si llegan manzanas machucadas no le va a interesar al comprador. Hay un manejo que se puede hacer, entonces por ese lado pueden entrar. Industrialización de frutas y hortalizas. Podemos industrializar, hay zonas donde no se puede sacar la fruta, me indicaban. La solución, industrializar, vamos a sacar mermelada, jugos. Sí, una solución para conservar y darle más tiempo de vida a productos perecederos, sí puede ser la solución el deshidratarla, sacar fruta seca, hacer mermeladas, hacer jugos. Pero como también les mencioné, ese es un proceso y puede ser un proceso industrial incluso que se pueda hacer. Pero si no tienes dónde venderlo, de nada te sirve haber aumentado tu gasto si no lo puedes vender. Entonces, muy importante para esos tipos de soluciones de industrialización, de transformación que se quiera hacer, tener en cuenta el mercado. Hay que saber dónde venderlo. Si no sabemos dónde venderlo, es un gran problema. Vamos a tener una infraestructura, un equipamiento que no va a funcionar. Industrialización de lácteos y mieles, lo propio. En lácteos, bueno, nuestra producción de leche fresca como tal, al parecer hay cierta, se está cumpliendo nomás con la demanda, que esa podría subir. Pero hay una importación de lácteos procesados. Si no estoy mal, leche evaporada, leche condensada, por ese lado. Ya se podría ver de hace tal vez la industrialización, pero lo mismo hay que tener cuidado el mercado. Si no sabemos dónde vender, cómo venderlo, a qué precio venderlo, si va a ser más caro que el importado, no conviene, va a ser pérdida más. En lo que son mieles también, la miel de abeja se importa. Hay plantas del Estado a nivel central, tiene unas plantas que están ya trabajando, algunas de estas, sacando miel, pero su mercado es los subsidios. El mercado abierto como tal sigue inundado con miel importada. Se podría trabajar en este tema, de poder procesar y sacar una miel de buena calidad, buena presentación, con buen peso y demás. Industrialización de productos cárnicos. Carne como tal no hay una importación de carne tal vez de la Argentina, carne de res, carne argentina, que obviamente es para un mercado más alto. Pero se puede hablar de industrializar carne. Poder industrializar carne, alguien me hablaba, podríamos industrializar carne de cordero, me decían, sacar algunos tipos de embutidos y demás. Realmente no había escuchado yo ni había visto embutidos de carne de cordero, pero si hay un mercado, sería interesante de repente entrar tal vez algo novedoso. Hay industrialización de carne de llama, por ejemplo, sí he visto, ha llegado al mercado. Hay que ver si tiene un mercado donde te van a comprar, vas a poder monetizar tu producto, sería interesante. Proyectos que posibiliten el mejoramiento de la producción agrícola. Ahí tenemos viveros frutícolas para la venta de plantines de calidad. Uno de los problemas que se ha estado viendo en algunas de las plantas, por ejemplo, de industrialización de jugos, es de que, voy a poner como ejemplo la naranja. Para poder exprimir la naranja, para poder industrializar la naranja, necesitas que la naranja tenga la mayor cantidad de jugo. Eso quiere decir que hay variedades que son más jugosas, hay variedades que son más dulces. Entonces, ¿qué es lo que le interesaría a la planta como negocio? Es que dé más jugo, porque lo que vos vas a hacer es producir jugo, vender jugo de nuevo. Entonces, deberías tener plantaciones más homogéneas, de 1, 2, 3 variedades de naranja que den buen jugo y que tengan un tamaño casi homogéneo.
porque eso ayuda a que el proceso de industrialización también baje costos. Pero si tienes naranjas de todo tipo, unas ácidas, unas dulces, unas jugosas, y todo lo mezclas, te sale una solución que a veces es difícil de poderla corregir, tienes que comprar de otro lado para corregir, podría decir, importar jugo de naranja para producir, para poder mejorarla. Entonces ahí, viveros frutícolas podría ser interesante. Uniformemos a ver lo que es la producción de naranja, que unas 1000 hectáreas tenga unos tipos, tres variedades de naranja, con buena producción y demás para poder abastecer a las plantas. Esto puede ser interesante para uniformizar. Hay que ver el mercado. Como siempre, el mercado es el que nos va a dar un poco la guía de qué y cuánto podemos hacer, de qué tamaño va a ser. Silos de almacenamiento de granos. En lo que es trigo, seguimos importando harina. Somos importadores fuertes. Entonces puede ser interesante el tener silos, dar un servicio de almacenaje de grano de trigo para que esto pueda ir después al procesamiento de harina, para poder un poco manejar el precio que pueda convenir para el productor y para el mismo alcaldía que va a tener su silo, que lo va a administrar como tal vez en lo posible como una empresa, ¿no? Como una empresa de servicio para almacenaje de grano de trigo. Centros de acopio, esto va a apoyar a que se pueda acopiar materia prima para el procesamiento. Ya hay un procesamiento que hacen, hay ciertas industrias que requieren de materia prima, tal vez en estos centros de acopio, darle un servicio de acopiar y de repente una preselección, que llegue fruta, que llegue un producto más homogéneo para su industrialización. Producción de semilla de calidad. Nuestro país produce, la parte agrícola produce con semilla que no es de alta calidad. El porcentaje de semilla de calidad que se utiliza es muy bajo. Entonces, la producción de semilla, como también podría ser una pequeña empresa de producción de semilla en el marco de toda la normativa que tiene el Estado boliviano, podría ser interesante. ¿Por qué? Porque se tiene que producir con semilla. El Ministerio de Desarrollo Rural lo que plantea en sus programas y en sus acciones que tiene es que se utilice semilla de calidad. Eso va a permitir mejorar la productividad de la producción que se tiene, que son muy bajas en relación a la productividad que tienen los países limítrofes. Nuestra producción es muy baja y nuestra productividad peor. Sistemas de riego tecnificado con contraparte. Lo que son sistemas de riego, ya tenemos un programa Mi Riego que hace represas, la conducción llega hasta la parcela. O sea, por ese lado ya hay, el Estado a nivel central ya está dando el apoyo al productor. Con el FOSIP, ¿qué proyectos de sistemas de riego podría entrar? Estamos hablando de sistemas que ya lleven temas de presurización, ya que vengan sistemas por goteo, por aspersión, pero como no hay transferencias público-privadas, alguien tiene que ponerlo. El municipio está con la capacidad de poner y transferir, habría que ver cada municipio. Pero si no puede el municipio, el beneficiario tendría que poner. Ellos tendrían que asegurar que van a poner, de tal forma que el proyecto que va a ir a sustitución de importaciones, pues tenga funcionando todo el sistema, y no que hemos llevado ya el agua hasta la puerta de ingreso a su parcela y ellos no han puesto su sistema. Para eso hay otro programa que puede hacerlo. En el FOSIP se requiere que haya esa seguridad de que van a poner esa contraparte. Componentes de los proyectos. Comúnmente los proyectos tienen una infraestructura. Estamos hablando de sustitución, importación con industrialización, pues hay una infraestructura. Tiene que haber equipamiento, la capacitación para que funcione todo ese equipamiento, para que se produzca. Tiene que haber la supervisión. Y también tiene que haber el capital de trabajo, lo que les mencionaba. Si tenemos toda infraestructura, equipamiento, personal capacitado y demás, pero no tenemos capital de trabajo para que esto comience a operar, para que esto opere hasta que tenga sus retornos y eso le permita sostenerse, vamos a quedar en lo mismo. Entonces, consideren capital de trabajo, tiene que estar. Dentro de los ejemplos ahí tenemos silos, el ver el empacado, el tema de reproducción de plantines, de semillas de calidad, un tema de acopio,
tema de industrialización que puede haber de cárnicos, pero esto, como les mencioné, también está muy relacionado a lo que es el mercado. ¿Qué tipo de proyectos no son elegibles? Hemos identificado algunos proyectos que no son elegibles al FOSIP. Los centros de turismo. Todo lo que es turismo como tal, no hay una sustitución de importaciones. Por ese motivo es de que turismo no es para el FOSIP. Si tienen proyectos de inversión pública para el tema turismo, pues FOSIP no es lo indicado, pero eso no quiere decir que el proyecto no va. De repente es interesante, hay proyectos que son interesantes de turismo. ¿Ya? Habrá que ver de tocar otras puertas para ver de buscar financiamiento. Balnearios municipales están muy relacionados a turismo. Proyectos de adquisición maquinaria pesada, lo que les mencionaba, no es una sustitución de importaciones directamente, aparte que son montos elevados también, pueden ser muy elevados. Proyectos de asfaltado en los setados de calles, tampoco. Para esto hay programas, se está viendo de incluso hacer otros programas que apoyan a los municipios para que puedan hacer este tema de asfaltado, en los setados sobre todo de calles, considerando algunos aspectos, algunos requerimientos, ¿no? Que tengan los servicios básicos, por ejemplo, ya colocados y demás. Pero hay otros programas en los cuales, si tienen estas necesidades, van a poderlo hacer. Lo que son ferias productivas, tampoco entran directamente. Proyectos de saneamiento básico, no entran. Agua potable, residuos sólidos, demás, no entran. Proyectos que sean de continuidad o que han sido financiados con otras instituciones en una fase previa. Hay algunos proyectos que ya se han ejecutado parcialmente, no han terminado de hacerlos y quieren completarlos con el FOSIP. No están permitidos, queremos nuevos proyectos que se puedan implementar. Proyectos de fortalecimiento institucional no van, no es el caso del FOSIP. Ferias ganaderas. Este tipo de proyectos no están elegibles en el FOSIP. Requisitos de los proyectos, pues, sean nuevos, no es que vayamos a continuar proyectos que ya deberían haber salido con sus recursos que ya se habían gestionado, que no incluyan transferencias público-privadas, y hemos hablado, no estén duplicados en la misma ubicación, o sea, se estén haciendo competencia de repente entre ellos mismos. De repente, en vez de que entre dos municipios puedan sacar un proyecto, que es de lo mismo, transformación de algún producto, cada uno quiere hacer su proyecto de repente. Pero si se van a hacer competencias, después no van a poder vender, su proyecto no va a funcionar. Se encuentra en la fase de inversión, quiere decir que tienen el estudio de diseño técnico de preinversión con el cual van a poder ejecutar. No superen 24 meses de plazo de ejecución, lo que se quiere es ejecución, que haya ejecución ya nomás y que haya resultados ya nomás, que ya tengamos proyectos que si son transformaciones estén produciendo, ya estén vendiendo, estén monetizando el producto que sacan. Y bueno, y cumplan lo que está establecido en las convocatorias y en la normativa y demás. Aquí vamos a ver algunos productos que hacen a la sustitución de importaciones. Como definición, la sustitución de importaciones es un proceso donde los bienes que el Estado importaba anteriormente pasan a ser elaborados dentro del mismo país. Nosotros tenemos que producir, nosotros tenemos que transformarlo. No es de que nos vamos a seguir importando. Aclaración, se consideran los productos más representativos de importaciones en valores CIF frontera de la gestión 2021 expresados en bolivianos. Hemos sacado unos reportes. Lo que se va a mostrar es una sugerencia de lo que se podría ver. Cada municipio tiene otra visión, conoce más su situación y podría identificar otro tipo de proyectos. ¿Qué es lo que tenemos aquí? En la parte izquierda son expresados en toneladas y en la parte derecha está expresado en millones bolivianos. Aquí tenemos productos importados, valores hasta 100 millones de bolivianos. Aquí es harina de trigo o morcajado. Aquí tenemos que desde el 2016 lo que más importamos es harina de trigo. Entonces, una de las cosas que nos va a preguntar el mismo presidente es, ¿ya hemos dejado de importar harina de trigo? ¿Qué hemos hecho para dejar de importar harina de trigo? Nos va a preguntar a nosotros,
como nivel central del Estado, ¿qué se ha hecho? Ahí está el Ministerio de Desarrollo Rural. A ver, ¿qué han hecho ustedes para poder bajar la importación? También el Ministerio de Desarrollo Productivo. ¿Qué han hecho para procesar? Ya estamos produciendo más harina, ya estamos sustituyendo. Y aquí es donde entran los gobiernos autónomos municipales a coadyuvar a poder bajar estos temas. Uno de los rubros que se puede, en lo que se debería entrar es en poder bajar lo que es importaciones de harina. Fíjense aquí en el gráfico cómo está. Realmente, ¿cuánto la diferencia de importación que tenemos de harina? Debajo de esto tenemos malta de cebada u otros cereales, que sería lo plomo. En lo verde, manzanas frescas. Se importa en gran cantidad manzanas frescas. Temas de embalado, llegar al mercado con una presentación para poder competir con este tema de importación de manzanas. En este otro tenemos que algunos productos importados con valores hasta 30 millones de bolivianos. Lo mismo, al lado izquierdo, en toneladas, derecho en millones de bolivianos. El verde no está apareciendo aquí en la leyenda, pero parecen semillas forrajeras al parecer. Pero aquí hablamos de semillas de grano, semillas de girasol, forrajeras, sorgo en grano para sembrar. Estamos hablando de semillas. Estamos importando semillas, produciremos semillas, lo que les decía, produciremos semillas y semillas de calidad. Vamos a bajar lo que es importaciones. Leche evaporada, en el tema de lácteos, importamos leche evaporada. Pescados, ahí están pescados, pero ¿qué pescado es lo que importamos? Aquí, bueno, esto es con la nandina, aquí en pescados pueden entrar muchos, hasta pescado de mar debe estar metido ahí. Pero hay pescados por el lado sur, el surubino, el sábalo, hacia el norte, pacú, que se importa desde el Brasil. Entonces hay que ver qué se podría hacer en función de las capacidades, potencialidades que se tienen en los municipios. Productos importados con valor hasta 9 millones de bolivianos. Almidón de maíz, fécula de yuca, maíz de reventón, habas, demás semillas de chía, demás quesos, papas, canela, queso fresco, cebollas y chalotes, semillas de tomate para siembra. Entonces hay varios productos que podríamos ir viendo a ver cómo podríamos ingresar o ver otro tipo de productos. Aquí hay un listado más o menos de lo que se ha ido viendo. Lo primero, harina de trigo. Lo que es malta, que va por debajo, mire, hay una importación de harina de trigo de 260.242 toneladas. Y lo que le sigue es la malta con 33.201. Miren la diferencia que hay. Manzanas frescas, gallos, gallinas vivos de peso inferior o igual a 185 gramos de la especie doméstica. Esto no estoy muy seguro, es una clasificación de la nanina muy grande. Pero no sé si son pollitos bebé, por ejemplo. No sé si importamos, no estoy muy seguro. Pero si fuera el caso, pollitos bebé podría ser interesante. ¿Por qué no producimos pollitos bebé? No sé, en los valles, en los yungas, podría ver de producir pollitos bebé. Semillas de girasol, los demás pescados excepto hígados. Las demás semillas forrajeras excepto las de remolacha. Sorgo en grano para siembras, semilla. Leche evaporada. Almidón de maíz, fécula de yuca. Maíz reventón, habas, porotos. Las demás semillas de chía, demás quesos, demás papas refrigeradas, canela, queso fresco, cebolla, chalotes, semillas de tomate. Ahí, como pueden ver, hay infinidad de productos que aquí les he mostrado que tal vez es parcial. No sabemos exactamente, todavía no tenemos un dato exacto de qué es lo que son esos, como estaba aquí, gallos y gallinas vivos, no sé, importación, ¿a qué se referirán? Pero si fuera importaciones de pollitos bebé, podría ser interesante de poder entrar en estos temas, ¿no? Bueno, eso es lo que es el FOSIP, lo que es el reglamento básico.
Si tienen algunas consultas para poderlas, vamos a trabajar, trabajemos tal vez por grupos para que podamos avanzar con todos los municipios. Muchas gracias. Bueno, hermanos alcaldes y equipo técnico, bienvenidos a los que han llegado al final. Como habíamos explicado, esta es la primera exposición que es general para todos, pero ahora toca trabajar con los hermanos alcaldes y con su equipo técnico.